Hola. Son las 8 y 2 minutos, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno. Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de mayo del 2013. Hasta de la sesión anterior, la correspondiente al día 15 de marzo del 2013. ¿Alguna intervención respecto del acto de la sesión anterior? Se aprueba por el Partido Popular. La plataforma socialista la aprueba. El PSOE tiene una cosa que rectificar. Cuando se... En el punto 3, creo que era, que es la constitución del Consejo Escolar, el grupo municipal socialista propuso que fuese la concejala María José Osma, puesto que era de Cultura y Educación, y no está reflejado en el acta. ¿Dónde se refiere exactamente? El punto 3 es la página 3, creo. La de la creación del Consejo. Ahí intervino María José, que nos alegra la manera de tratar y intervino la inversión y nuestro voto a favor, pero nos parece que el punto sería que sea de la Junta de Cultura. ¿No está refiriendo a esta? No somos. No. Porque no se refiere a esta. Porque hace eso y por lo mismo por unanimidad se nos ha. Bien, pues si de los medios técnicos de que disponemos consta que eso se dijo en el Pleno, Se verifica. incorpórese al acta. ¿Alguna otra intervención? Dos. Se aprueba por unanimidad. Unanimidad con la intervención en ese asunto. Dos, dictamen de la cuenta general del presupuesto. Por la Comisión Especial de Cuentas ha dictaminado favorablemente la cuenta general del presupuesto del año 2012. Se ha sometido información pública previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del día 22 de marzo, el número 57. No ha habido ningún tipo de reclamaciones. Procede que el Ayuntamiento Pleno dé su conformidad o no y se remita al Tribunal de Cuentas. La cuenta cumple el principio de estabilidad presupuestaria. No existe deuda viva al 31 de diciembre porque se ha cancelado, y a efectos de resumen diré que el resultado presupuestario ajustado es de 182.128 positivo y que el remanente líquido de tesorería también positivo es de 428.048,72 euros. Bien, como saben los señores concejales, la cuenta general de presupuesto se aprueba o se propone una aprobación en principio, se somete a exposición pública después y atendidas o no las reclamaciones que pueda haber, se somete ya a aprobación definitiva. Ese es el punto en que nos encontramos, aprobación definitiva. ¿Alguna intervención al respecto? Estamos hablando de las cuentas del presupuesto del año 2012. Nuestro grupo votará a favor. La plataforma aprueba el PSOE vota a favor. Bien, se aprueba, por tanto, por unanimidad la cuenta general del presupuesto correspondiente al año 2012. Asunto número 3, cesión de uso de bienes a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el proyecto de mejora del abastecimiento de agua a Cáceres y otros municipios. Tiene una petición formal de la Consejería para que una conducción que viene de Portaje a Cáceres, que pasa por nuestro término municipal y concretamente afecta a un camino público, piden que se pueda utilizar, lógicamente, como un proyecto de interés general, pues habrá que hacerlo así, y para ello hay que hacer esa cesión de terreno y así como la aceptación de la ejecución de ese tipo de obras. ¿Y alguna intervención al respecto? ¿Se la puede ceder a la Confederación Hidrográfica o una pequeña parte de nuestro término municipal, el uso, no es que le cedamos el terreno, para que por ella transcurra la conducción de agua que desde Portaje se dirige a Cáceres? ¿Alguna intervención al respecto? El Partido Popular votará a favor de esta cesión, dado que es un proyecto de interés general. Aprobamos este punto. El PSOE vota a favor. Por tanto, no hace falta someter a votación. Unanimidad. 4. Convenio con la Dirección General de la Guardia Civil sobre obras para la finalización del cuarto. La Guardia Civil ha mandado una declaración de intenciones
para que sea como una ampliación del convenio que se así, que comporte aceptar los términos que viene redactado y autorizar al alcalde para la firma. El convenio se trataría de terminar la obra del cuartel, con una serie de compromisos municipales, sobre todo en el tema de apoyo técnico en la dirección de la obra. Sí, bien, para ahondar un poquito más en lo que acaba de decir el secretario con respecto a este proyecto ya inveterado de este municipio que desde el año 2006 lleva en marcha, pues y tras una paralización de varios años, la consecuencia de una serie de conversaciones con la Dirección General de la Guardia Civil, pues ha devenido en la firma de, no es un convenio exactamente, porque el ser un convenio implicaba una serie de matizaciones técnicas que nos dilataban mucho más en el tiempo. Tengas en cuenta que, por ejemplo, un convenio de estas características de ser sometido a la consideración del Consejo de Estado y aprobado por el Consejo de Ministros. No estamos hablando de ninguna cosa que podamos resolver aquí. Bien. De las conversaciones mantenidas con la Dirección General de la Guardia Civil, pues se ha llegado a un acuerdo que se ha plasmado en lo que hemos dado a llamar una declaración de intenciones, en la que la Dirección General de la Guardia Civil se compromete a una serie de cosas, el Ayuntamiento a otras, y de la suma de los dos, pues intentamos que la obra que en su día se inició tenga su continuidad y termine, como no puede ser de otra manera, pues concluyendo con la construcción y puesta en funcionamiento de ese bien de interés público. Si alguien tiene algún interés especial, yo les puedo concretar en una segunda intervención, de todas formas creo que lo haré para concretar un poquito más los términos en los que está redactado el acuerdo que traemos hoy a pleno para su aprobación. ¿Alguna intervención? Sí, por nuestra parte conocemos lo que son sus matices de este acuerdo convenio con la dirección de la Guardia Civil, y es un objetivo de este equipo de gobierno el seguir adelante con estas obras iniciadas y ver por fin conseguido este cuartel terminado. Votaremos a favor. La plataforma socialista pues aprobará el punto, dado que es de interés para todos el que el cuartel de la Guardia Civil finalice sus obras después de tantos años de paralización. Por tanto, aprobamos el acuerdo. A mí me gustaría saber un poco más del convenio. Sí, el convenio básicamente es mucho más complejo, pero básicamente recoge lo que es una aportación pecuniaria por parte de la Dirección General de la Guardia Civil con cargo a los presupuestos de 2014, y ahora diré por qué, y una aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento de Garrovillas, que se concretan en la elaboración del proyecto y la dirección de obras del mencionado cuartel, ¿no? Bien, después de una grandes vicisitudes, podríamos decir, porque se han ido planteando una detrás de otra una serie de problemas que algunas veces nos han hecho hasta casi desfallecer, pero porque resuelto uno se presentaba otro. El tema viene arrastrándose desde 2011, que yo me hago cargo del Ayuntamiento, y iniciamos las conversaciones con la Dirección General de la Guardia Civil. Bien, no me voy a extender mucho porque el tema sería muy largo de contar, pero en resumidas cuentas quiero decir que una vez retomado el tema y adjudicado a una empresa para su terminación, pues como todos sabemos, contactaron un gran número de empresas constructoras, y entre ellas la que era adjudicataria de las obras, que ha terminado en un proceso concursal con una declaración un proceso de un concurso a acreedores. La Guardia Civil se encontró, y el Ayuntamiento también, con que la obra estaba en manos de una empresa que no la podía ejecutar, y ha habido que redactar otra vez el proyecto, liquidar con esa empresa. En ese espacio de tiempo la reserva de crédito que había caducado, había que hacer una nueva. En definitiva, nos hemos metido en 2013 sin haber pagado en un solo momento de haber hecho alegaciones al tema. Por concluir, se ha encargado un proyecto nuevo, se ha liquidado lo que había, a día de hoy está todo liquidado por la empresa que fue concesionaria en su momento. Se ha hecho un proyecto nuevo, se está haciendo, mejor dicho, se ha encargado, era la palabra, se ha encargado un proyecto nuevo de costa del Ayuntamiento,
Entonces, el convenio en realidad lo que recoge es que la Guardia Civil va a disponer en sus créditos o en sus presupuestos del año 2014 de en torno a 200.000 euros, creo que son 190 y pico mil, y el Ayuntamiento tendrá que hacer frente tanto a la redacción del proyecto como a la dirección de obras. Ese es el convenio acuerdo. Nosotros, por nuestra parte, hemos ya lo que a nosotros corresponde, que era encargar el proyecto a un estudio de arquitectos y la dirección de obras, pues hemos entrado ya en contacto con un estudio de arquitectos, que son los que, porque el tiempo apremia, la Dirección General de la Guardia Civil, una de las cosas que hemos puesto en el convenio es que como máximo el día 28 de mayo tenía que estar ahí el proyecto, y en esas condiciones se ha encargado a este estudio. Se ha firmado un contrato con el arquitecto para que redactaran los siguientes términos. Él se va a encargar de la redacción del proyecto, cobrará la mitad de ese importe que está, en Alemania no lo sé, está en torno a los 8.000 euros o una cosa así, cobrará la mitad del importe de la presentación del proyecto y dado el visto bueno por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, y el resto del importe lo cobrará al finalizar las obras, puesto que se tienen que encargar de la dirección de ellas. Ya se ha empezado a trabajar, porque en el convenio, en el contrato que hemos firmado, consta que el proyecto debe estar al máximo el día 28 de mayo, de tal forma que si no estuviera, pues incurriría en incumplimiento, sería él. Esos son los términos en los que está redactado, más o menos, mucho más amplio, está lógicamente a su disposición para que lo pueda consultar y ver, pero esos son grandes rasgos lo que va a ser. Se ha tenido que incluir, al demorarse tanto la obra, ha habido que incluir modificaciones que no estaban previstas en el momento, como es el tema de las placas solares, de la alimentación del agua sanitaria a través de captación solar. Ha habido que aplicar el nuevo código técnico de la edificación, que todavía no estaba en vigor y ya no está, y ha habido que aplicar también alguna modificación en cuanto a las viviendas que van a ocupar los muebles. Está a instancias de la Dirección General de la Guardia Civil, se nos hizo llegar la intención de que ellos querían o veían con buenos ojos que se trasladara una de las dependencias, lo que toda la vida se ha llamado a la Guardia Civil como el cuarto de puerta o una cosa así, que se trasladara de un sitio a otro porque lo encontraba más apropiado. Bien, eso se le encargado también al arquitecto que haga esa modificación y estará en condiciones de plantear ese proyecto aquí el día como máximo el 28 de mayo y después de aquí ante la obra. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna intervención más? Aprobamos pues el convenio con la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Votos a favor? Unanimidad. Unanimidad. 5. Resolución de reclamación y aprobación definitiva del expediente de ordenanzas fiscales. En el mes de marzo se aprobó inicialmente un expediente de modificación de ordenanza, que una era la modificación de la tasa del centro residencial y otra la imposición de una nueva ordenanza por la tasa del servicio de alcantarillado. Durante la exposición pública se ha presentado una reclamación por parte de la Unión de Consumidores de Extremadura, que no es que esté en desconformidad con lo que se plantea, la desconformidad viene con los intervalos de cobro de la tarifa, es decir, que tenemos 3 que son equivalentes al agua. Ellos dicen que basándose en un estudio de consumo del Instituto Nacional de Estadística, creo que son un tramo muy corto, que deberían ser más largos para que las familias medias, 3-4 personas, no salieran perjudicadas. El Ayuntamiento de todas maneras le ha pedido un estudio a la propia empresa de aquí del municipio y no nos coinciden los números con ellos. La media del agua aquí es basándose en el estudio que tiene el Ayuntamiento. Entonces procede que el Ayuntamiento en pleno estime o no esas reclamaciones. Si las estima, tendrá que decir en qué término lo hace, y si no las estima, pues considera que el acuerdo inicial es definitivo, publicarlo en el boletín oficial de la provincia, y en ese caso ya habría que impugnarlo en el Tribunal Contencioso Administrativo. Bien, pues acaba de decir el secretario, creo que fue en el mes de marzo, 15 de marzo, cuando aprobamos la tasa de imposición por la depuración de aguas residuales. Esta sigue el procedimiento administrativo común y se manda a los distintos organismos que han de hacerlo público. Bien, la Asociación Nacional de Consumidores, que vela por el interés de los consumidores y usuarios, pues nos hace llegar una reclamación en la que manifiestan no estar de acuerdo, como acaba de decir
el secretario, no con la tasa que imponíamos, sino con la forma de distribuirla. Este ayuntamiento había aprobado, creo que con los votos en contra del Partido Socialista, si no me equivoco, el establecimiento de la tasa aplicándola con los mismos criterios que se aplica la de suministro de agua potable, es decir, con las mismas bloques divisorios. De tal manera que nosotros tenemos establecido ya de antes esos bloques que comportan un primer bloque para los primeros 10 metros cúbicos que se consumen, un segundo bloque que va desde el metro 11 al metro 26, perdón, y un tercer bloque que va desde el 26 al 37. Bien, la Asociación Nacional de Consumidores lo que propone es que que el primer bloque lo formen los 57 metros cúbicos primeros consumidos, con lo cual meteríamos los 3 bloques nuestros y todavía sobrarían metros. Es decir, el 100% de la población de Garrovilla estaría en ese primer bloque, con lo cual flaco favor le hemos hecho al consumo de agua y a la reestructuración que eso ya se hizo con ese objetivo, con que la gente consuma el agua necesaria. Bien, como decía el señor secretario, no nos gusta decir las cosas porque sí, pues hemos documentado, lógicamente, hemos pedido a la empresa suministradora que nos diera los datos relativos al primer trimestre del año 2013, al año entero, y resulta que de este estudio un 40,3% de la población se encuentra dentro del consumo del primer bloque. Otro 41,66% se encuentra dentro del segundo bloque y solo un 18,07% se encuentra en el tercer bloque. Por tanto, este cálculo que hacía la Asociación de Consumidores es totalmente erróneo, porque ellos hablaban de que todo el mundo estaba en ese tercer bloque. No, señor, solo un 18,07% no está con datos reales y no estimativos. Por tanto, esa subida de la que habla la asociación, de un 200%, es absolutamente desproporcionada y no da lugar, puesto que los datos demuestran lo mismo. Este ayuntamiento sigue empeñado en que los consumidores hagamos un uso racional del agua potable y con ese fin y no otros se establecen esos bloques de consumo. Por tanto, lo que se propone desde el equipo de gobierno es desestimar la petición de la Asociación de Consumidores, habida cuenta de que los datos así lo aconsejan. ¿Alguna intervención al respecto? Sí, por nuestra parte vamos a votar a favor de esta desestimación. La plataforma socialista también. Luego votaré a favor, pero de la estimación esta, puesto que creemos que se deberían ampliar los tramos estos para beneficiar a las familias. ¿Pero tiene usted alguna propuesta en concreto? Poder tener, si proponen una cosa, que no proponen nada. Se podría estudiar, ¿no? No, lo tenemos que resolver. No hay, por tanto, ninguna propuesta del PSOE al respecto. ¿No va a servir para mucho? Yo no le quiero recordar a que se han dicho hasta la sociedad de que el número y la correlación de fuerzas políticas no tiene mucho sentido. Usted haga su propuesta, si nos convence la votaremos. No sería la primera vez. ¿Por qué no nos ha convocado ahora la Junta de No, Portavoces? es el turno de robo y preguntas, podrá usted hacer cuantas preguntas estime oportunas. Voto pues a favor de desestimar la propuesta de la Sociedad de Consumidores. Votos a favor de desestimarla. 7 votos en contra. 4. Siguiente punto del orden del día.